Muy buenas noches, estimadas y estimados cibernautas. Es un verdadero gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y déjenme comentarles que como cada jueves les tenemos preparado un programa de primera, como siempre, pensando en ustedes, en proveerles sobre las opiniones de los temas de mayor actualidad, siempre con la intervención de expertos y grandes conocedores de los temas, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que les agradecemos por acompañarnos cada jueves a lo largo y ancho de casi 13 años de transmisión ininterrumpida a través de Acrópolis Multimedios. Y bueno, pues el tema que vamos a abordar sin duda ha ocupado gran parte de la atención de la comunidad política, de la comunidad institucional, del aparato gubernamental y por supuesto también de la propia academia, quienes se han preguntado con base en las últimas manifestaciones de autoridades jurisdiccionales a quién corresponde decidir o a quién corresponde tomar decisiones de naturaleza judicial con relación al proceso de elección de magistradas, magistrados, ministras, ministros, juezas y jueces. Es decir, el tema de esta noche, el conflicto competencial entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral Federal. ¿Quién toma las decisiones, estimadas y estimados cibernautas? La Corte ya se ha pronunciado al respecto, el Tribunal Electoral también, y pareciera que todo se centra en torno a conocer qué materia es la que se va a dirimir. Sabemos que la materia electoral es exclusiva de los tribunales electorales, pero esto no obsta de una visión con un trasfondo de derechos humanos que también es competencia de la Corte. Entonces, en los últimos días hemos visto estas manifestaciones de ambos entes jurisdiccionales pronunciarse y tomar decisiones con relación a la reforma judicial y esto desde luego vamos a analizarlo esta noche. Y para ello quiero darle la más cordial de las bienvenidas a un extraordinario invitado, gran amigo de Noche de Debate y por supuesto de Acrópolis Multimedios, al distinguido doctor José Manuel de Alba, quien es magistrado en retiro del Poder Judicial Federal. Distinguido doctor, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas Feliz gracias estar como con siempre por ustedes. acompañarnos. A ustedes, al contrario. Gracias, doctor. Y bueno, pues sin duda ya sin preámbulos adicionales y ya arrancando con los cuestionamientos, la primera pregunta obligada, sin duda. Eh, ¿Todo lo que tiene que ver con la reforma judicial es materia electoral y compete al Tribunal Electoral o también es competencia del Poder Judicial Federal y desde luego tienen y deben responder los juzgadores federales y eventualmente la Suprema Corte? Esa es la primera pregunta porque sin duda las y los cibernautas en diferentes contextos han escuchado que esto se trata de algo electoral. No, también se trata de algo de naturaleza y trasfondo de derechos humanos. En este orden de ideas, doctor, ¿usted cómo advierte esta problemática? Pues es que precisamente se mezcló. Ese es uno de los grandes problemas, de los grandes debates. La carrera judicial no tenía nada de electoral. La carrera judicial, el procedimiento judicial de elección de jueces y magistrados, era por medio de un sistema de concursos, ¿sí? Se seleccionaba a los que resultaban vencedores de esos concursos donde tenían que pasar toda la gente, bueno, los que participamos, llegamos a participar en ellos, un primer examen por escrito donde había que sacar un cierto rango de calificación, que pasaba del 8.5 o 9, según lo que fijaran los concursos. Después de ese, si se lograba pasar ese filtro, esa primera etapa generalmente de 100 preguntas, un examen de derecho general, pasaba uno a la segunda etapa, que era un examen, ya se podía pasar a la examen de un caso práctico que le ponían a uno y sobre ese, y después si pasaba uno ese examen, pasaba uno a un examen oral. O sea, era todo un procedimiento para la selección y bueno, podían quedar, pues en este caso se presumía que pasaban pues los que habían obtenido
las mejores calificaciones y los más preparados. Ese es en ese contexto. Se cambia y ahora es por medio de, se inscriben, entran a un comité de selección que es un poco vago, además de vago, impreciso, poco transparente, de muy poco tiempo, porque en algunos casos había como 10,000 gente inscritas y las tenían que revisar sus currículums y todas sus cuestiones en menos de 4 o 5 días. Pasarles a hacer un examen, en fin, todo esto es lo que se complicó. Y luego de esto se seleccionaban y pasan una tómbola. O sea, aquí tenemos la diferencia, ¿no? Proceso de selección, de preparación, y en otro, primero una selección un poco ambigua, después una tómbola y luego elección popular. Ok, pues ahora sí tiene ya ingredientes de electoral, porque está en la, todo lo que y además se le encomienda al Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Entonces entras en ese contexto, pues es electoral, en la parte que corresponde en este contexto. ¿Cómo se da el problema? Bueno, para llegar se quiere cambiar este proceso, cambiar del proceso de selección por capacidad a tómbola y elección popular. Se quiere cambiar a eso. Correcto, no hay problema. Lo que pasa que en el trance se va a violar la forma en que se viola derechos humanos adquiridos de los que ya habían concursado. Yo, por ejemplo, saqué mi examen, salgo y tenía yo, si no solamente podía ser cesado, si cometí una falta administrativa, me seguían un procedimiento ante el Consejo de la Judicatura, y entonces en ese contexto podía ser yo cesado o cumplir 75 años. ¿Sí? Esas son por las dos causas por las que podía yo cesar mi encargo, pero era precisamente por esa seguridad jurídica que tengo yo. Yo puedo hacer hasta mi planeación de vida. De aquí a 75 años decía, me jubilo en tal fecha, hago esto, ahorro tanto, hago esto, compro un carro, en fin, todo lo que implica la seguridad jurídica, ¿no? Ok, no habría problema si se cambia el sistema. Lo que pasa es que para hacer eso, en la propia Constitución establecen que vamos a ser cesados. Obviamente ya no nos dieron esta oportunidad de concluir de las formas que teníamos nosotros por las cuales podía concluir nuestro encargo. Es por cese para que entre a cabo la elección. ¿Ok? Ese cese viene a traer violación de garantías, porque ese cese no se da en una norma ordinaria. Si fuera en una norma ordinaria, lo vamos a la Constitución y esa norma es inconstitucional, porque no nos dan garantía de audiencia. Nos están acusando de haber sido corruptos, intransigentes, malas personas, ¿no? Así nos están planteando a todo el pueblo. Se volcó esa imagen de todo el Poder Judicial, ¿sí? Bueno, como si lo hubiera hecho una ley, esa ley es inconstitucional porque no respeta la garantía de audiencia, porque cuando se va a privar de algún derecho se le tiene que dar a uno la defensa. Uno diría, oye, pues si no hay proceso, y lo más seguro es que esa ley sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque no respetó la garantía de audiencia de los que fueron cesados. Ahora, pero si lo pones en la Constitución se complica, porque la Constitución ya se piensa que porque está en la norma fundamental, pues ya no se puede impugnar. Si me cesas desde la Constitución, dicen la Constitución no puede ser inconstitucional, entre comillas, ¿no? Podríamos decir, quizás no, pero el poder reformador es un poder constituido que tiene que ceñirse a reglas. Y el poder reformador debe, si fuera el poder constituyente, ese no, atrás de él no hay nada, no tiene reglas, no tiene nada, está surgiendo de un movimiento social. Pero cuando ya habla de derechos constituidos, el poder reformador tiene que respetar las garantías que tiene la propia Constitución. Pero ese es el grande debate, ¿no? Hay quien dice, no se puede tocar la Constitución porque la Constitución no puede ser inconstitucional. Bueno, pero seguimos con el tema, entonces traemos el problema que se presenta la inconstitucionalidad o de algunos temas. En este tema,
de que si lo pones en la Constitución ya no fuiste oído y vencido. ¿Sí? El otro tema es precisamente, eso es lo que se está reclamando. El otro tema es precisamente que este cese que se está dando a todos los jueces y magistrados del Poder y ministros del Poder Judicial, para que se lleve a cabo, se va a hacer también por medio de elección popular. No hay problema que fuera por elección popular, si nada más se tuviera que sustituir a los que van saliendo. Salgo yo, me jubilo, mi cargo será por elección popular. Pero ¿cuál es la problemática? Que no se hace hasta que yo termine mi encargo. Me cesan. Entonces yo tengo un problema de derechos humanos y un problema electoral, ¿no? Porque estoy suspendiendo el proceso electoral, pero este proceso electoral, precisamente, la gran problemática que trae es precisamente que se hace a partir de una violación de derechos humanos. Se están haciendo el cese inconstitucional, el cese violatorio de derechos humanos, no se hace un periodo de transición como se hace en cualquier norma, ¿no? Se ponen los transitorios para que pueda ajustarse todo esto, no. Se corta, traes un problema de derechos humanos y traes un problema de derecho electoral. ¿Por qué? Porque como se están haciendo al mismo tiempo, en lo que yo estoy viendo mi problema de derechos humanos, también está corriendo ya el tema de la elección de jueces por elección popular, ¿no? Entonces, estamos precisamente chocando, convergiendo dos derechos o dos problemáticas que hay. Las dos son derechos que están en la Constitución. Y ahí está el tema, si están en la Constitución, ¿cómo se resuelven? Muy bien, estimado doctor. Ahorita de entrada, esto es muy, muy interesante porque efectivamente es imprescindible identificar el acto de autoridad, el acto reclamado, la sustancia de los procedimientos a seguir, porque de ello depende la materia y desde luego depende, es difícil desarraigar la violación de derechos humanos, competencia del Poder Judicial Federal, de la materia electoral, competencia del tribunal. Y aunque esto siguió avanzando con estas manifestaciones, uno de los argumentos que más ha circulado institucionales y desde luego en las esferas políticas es que la Suprema Corte extralimitó sus manifestaciones con relación al poder electoral, al tribunal electoral, y que los juzgadores de distrito que concedieron las suspensiones para frenar la reforma y desde luego también los procesos de selección de los aspirantes a elección popular en la reforma judicial con relación al poder electoral, al tribunal electoral, y que los juzgadores de distrito que concedieron las suspensiones para frenar la reforma y desde luego también los procesos de selección de los aspirantes a elección popular en la reforma judicial, bueno, pues fueron esferas de competencia que no les correspondían y ahora la propia Suprema Corte los exhorta a revisar nuevamente sus acuerdos de suspensión. Estos interlocutores deberán nuevamente revisar por petición de la propia Suprema Corte. Esto es un reconocimiento tácito de la Corte de que no era su competencia o el hecho de que los juzgadores de distrito tengan que replantear sus suspensiones nos habla de que en realidad desde el principio estaban encaminadas a una materia que no les correspondía. ¿O cuál es este panorama específico, doctor? Bueno, vamos a partir que cuando se presentan las demandas de amparo es cuando inician a partir del 1 de septiembre que entra en vigor la ley, la Constitución, la reforma, y ahí se presentan las demandas de amparo. Cuando se presentan las demandas de amparo es competencia de la Suprema Corte porque están reclamando derechos humanos. La Constitución, precisamente el artículo 103 constitucional, dice que corresponde al Poder Judicial todo lo relacionado. El artículo 103 nos habla precisamente que corresponde al Poder Judicial el conocimiento de todos los actos vamos a leerlo porque es interesante para que no quede la menor duda. Dice, corresponde a los tribunales de la Federación resolver toda controversia por normas generales o actos de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos. Los jueces tenemos derechos humanos a la seguridad jurídica de entrada,
no, el principio de no retroactividad, que no me apliquen una ley posterior. Aquí me están aplicando una ley posterior a mi encargo. Me están violando el principio, la garantía de audiencia. Sin ser oído y vencido, me cesan por corrupción y no me dan una opción de el 14 constitucional. No he sido. Esto es lo que se está reclamando. Esa es la parte que se está reclamando. Eso es. Ahora, para que no se consumen, generalmente lo que se trata es de que, también en términos del artículo 17 constitucional, quiero una justicia efectiva. Quiero que la sentencia que se pueda llegar a dictar pueda ejecutarse. ¿Sí? Si me llega a ser favorable, que se llegue. Si me llegan a amparar y que se diga que la norma es inconstitucional, que cuando lo voy a llevar ya lo puede ejecutar. No que cuando me dice, lástima, Margarito, estábamos litigando, vamos a pensar que estamos litigando tú y yo un bife, un pedazo de un New York, ¿no? Una buena carne. Bueno, si tú dices que ya me la pagaste y vas a juicio y se tarda 3 meses y me ganas, cuando me ganes esa carne ya se pudrió, ¿no? Ya se echó a perder. Como medida cautelar se puede poner que en tanto que está el juicio se meta al congelador y ni tú ni yo no la vamos a comer, por ejemplo, para el llegado. O sea, de eso se trata la medida cautelar, preservar la materia del juicio. Aquí dicen, llegan, se llevan elecciones, ya me corren, ponen otros tribunales y ya cuando llegué, pues ya hay otra gente con otros derechos, ya me metiste en un problema. ¿Cuál es la problemática? Aquí dices, bueno, en tanto que no se resuelva, que no inicie vigencia o no entre el proceso electoral, detengámoslo hasta en tanto no se resuelva la constitucionalidad. No se está tratando de sí es materia electoral en tanto que se está suspendiendo un proceso electoral. Podíamos pensar en eso, pero ahorita podemos darle otro giro. Pero de entrada dice, si suspendes un proceso electoral, están suspendiendo, obviamente, valga la redundancia, algo de materia electoral. Entonces ahí viene el choque. Pero el juez lo que está haciendo es preservar la materia del juicio. No está tocando si la materia electoral está bien o no. Eso va a ser la materia del fondo del asunto. ¿No? Si la norma, ahora sí, esto es accesorio, si lo veo así. Está tocando la materia electoral en forma accesoria. Lo principal es esta materia. Es un juicio, vamos, es un niño que pide alimentos y reconocimiento de paternidad. Bueno, lo primero que tenemos para darle alimentos es que se resuelva lo del reconocimiento de paternidad, ¿no? O sea, la paternidad es la parte principal, es que es un problema de alimentos, sí, pero primero vemos la paternidad o no paternidad, si la tiene o no la tiene. O sea, no puedo ponerle unos alimentos, no le voy a poner unos alimentos sobre una paternidad que es dudosa, ¿no? Si la pusiéramos así. Sí tenemos esa cuestión de inicio, para mí, sí es sí es procedente. ¿Qué pasa también? ¿Cuál es donde se basa? También sobre una premisa que está partiendo el Tribunal Electoral. Dice, es que los jueces no pueden suspender en materia, no es procedente el juicio de amparo en materia electoral. Bueno, este no es un juicio en materia electoral, era un juicio de derechos humanos. Si en forma accesoria se está tratando el tema electoral, y es otro problema, ¿sí? Pero lo principal, los jueces sí pueden suspender, pero además dice, es que es improcedente el juicio de amparo contra reformas constitucionales. También es muy cuestionable esos puntos. Se involucran mucho con el fondo del asunto. Cuando la Suprema Corte ha señalado que cuando se confunda la improcedencia con el fondo, debemos entrar al fondo porque ahí se resuelve todo. Pero no lo voy a dejar sin materia. ¿Y por qué aquí es el fondo? Porque aquí también es la tutela judicial efectiva. Yo tengo derecho a un juicio y que en ese juicio yo pueda obtener una sentencia. ¿Qué tal si ahorita me dicen es que la causal de improcedencia de que el juicio de amparo no procede contra no reformas electorales, sino reformas constitucionales? No está en la Constitución eso. O sea,
Volvemos aquí también. Está en la Constitución, pero de forma posterior a que se presentó la demanda de amparo. Cuando se presenta la demanda de amparo, no existía prohibición constitucional de que no procedía contra reformas constitucionales. Procedía, teníamos en la ley de amparo, pero la de ley de amparo podía ser superable, porque tú me dices, no procede contra reformas constitucionales. Sí, pero el propio 17 constitucional me dice que tengo que tener justicia efectiva. Y si tú ahorita me niegas, me vas a permitir entonces en que se puedan violar derechos humanos en la Constitución y que puedan ser inimpugnables. Y vamos a poner aquí, y se pusiera, que se hubiera puesto en la Constitución, ahorita en la reforma, que se desconociera a todas las mujeres abogadas de México que pudieran ser juezas de distrito, magistradas o ministras. ¿Sí? Que las excluyeran del voto. Como está en la Constitución, es inimpugnable. Pues no sé, es un choque, pero para mí no es correcto y yo podría haber dicho, la ley de amparo es inconstitucional porque está impidiendo el derecho de voto. Ahora, es que ya lo puse esto en la Constitución. Bueno, ¿qué cambia? O sea, el único tema es, la Constitución está para proteger al Estado en general, o la Constitución ahora es garantista y el principal foco de protección es el ser humano como tal. Entonces, si está como foco de protección, pues inclusive en la propia Constitución sí estaría violando. Es más, si yo le reconozco competencia a la Corte Interamericana, porque la Constitución reconoce competencia a la Corte Interamericana, porque dice, te reconozco tus derechos humanos y sus garantías, y los derechos humanos de Corte Internacional, su garantía, vamos a ponerla así, es la Corte Interamericana. México, si lo condenan, que podría ser, que esto es un caso clásico de condena, O sea, cesar a jueces es un caso clásico de condena. Ya tenemos precedentes de la Corte Interamericana. Si yo tengo esto, el Estado mexicano reconoce la competencia de la Corte Interamericana, pues quiere decir que la Constitución se planteó la posibilidad en México de que su Constitución pueda ser revisable por un órgano, si bien se dice de Corte Internacional, pero no es una corte extranjera, es una corte que nosotros incorporamos a nuestro sistema para tener protegidos los derechos humanos con un tribunal de corte internacional. México en el 2011 dio un super paso en protección de derechos humanos, protegerlos, como diríamos, como se dijera en el ciberespacio. No solamente lo guardo en la computadora, en un archivo, lo subo a la nube. Que se me borra el archivo de mi computadora. No te apures, está en la nube. El derecho lo salvaguarda. Está doblemente garantizado. Estamos discutiendo la verdad, una aberración. Se va a la Corte Interamericana, se va a tardar, si es cierto, pero lo más seguro es que tengamos condena. Hay precedentes de la Corte Interamericana, muchos. Ya los comentó el magistrado Ferrer MacGregor cuando dio la conferencia en la Es correcto. Universidad de la Universidad de Jalapa. En la Universidad de Jalapa nos dio un exacta que existen esos precedentes. Este es un caso perdido para México. Si yo sé que es perdido, ¿por qué lo detengo? ¿Por qué lo jalo? Entonces, el asunto no es tan fuera de la competencia de los jueces de distrito, porque además, y luego se dice, ¿no? Por un lado somos jueces constitucionales y convencionales. Ok, pues ok. Si quieres, no aplico la Constitución, pero aplico la Convención. Y la Convención es igual del mismo peso que la Constitución, porque la Convención se incorporó en términos del artículo 135 de la Constitución a nuestra Constitución. Esto es, siguió todo el procedimiento de reforma para incorporarse con todos los votos que requería. Y entonces esta es una parte que ya está, es Constitución, porque está en nuestra propia Constitución. Eso sería, creo, y por esa razón el juez de distrito
no está fuera de su competencia, porque si lo quieren manejar así, que no es juez constitucional, bueno, soy convencional, y la convención es parte de la Constitución. ¿Cómo puedo decir que la convención no es parte de la Constitución cuando la incorporé en el artículo primero? Doctor, Mucha maroma. es una explicación muy clara la que usted ha generado, muy además eh, apegada a esta visión neoconstitucional y a una tutela de derechos humanos. Y aquí nos enfrentamos quizás a un problema pues mayúsculo en este contexto, porque precisamente esta visión convencional es la que nos rescata, es la última puerta abierta que tenemos que deriva del artículo primero constitucional, que mantiene vivo y latiendo el corazón del neoconstitucionalismo y desde luego la visión convencional, que sería la última herramienta que podríamos utilizar para desconocer o combatir reformas a la Constitución que violen derechos humanos mejor tutelados en los tratados, pero que esto sería una afrenta a la Constitución. Y aquí vendría ese cuestionamiento, doctor, porque el máximo Tribunal Constitucional de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace poco tiempo tuvo la oportunidad de poder confirmar la procedencia de el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución, a pesar, desde luego, de que ya habían sido reformadas, usted lo ha dicho bien, el 105, el 107 prohíben claramente la procedencia de estos medios de control, amparo, acciones, controles, proscribe la procedencia de estos medios de control contra reformas a la Constitución, en una cierta medida las blinda para que no pueda haber un recurso judicial efectivo. Y cuando este asunto llegó a la Suprema Corte no alcanzó los votos por el voto en contra de Alberto Pérez Dayán, que era el que no se esperaba, desde luego los demás ya estaban muy anunciados, pero con el voto de Alberto Pérez Dayán no alcanzan a debatir el asunto y sencillamente continúan con la postura de que no deben proceder, o sea, confirmando la improcedencia de los medios de control contra reformas a la Constitución. Entonces, si ya el máximo tribunal, dicho para los no abogados, los jefes de los juzgadores y de los magistrados federales, pues ellos cómo podrían a buscar una visión convencional si ya sus superiores jerárquicos jurisdiccionales pues ya les dijeron que esto no. Incluso ya empezamos a ver que se exhorta a los juzgadores y magistrados a ya no darle continuidad a los juicios que estén procediendo contra reformas a la Constitución, a desestimar suspensiones, porque prácticamente ya ellos avalaron que no hay procedencia. Esto incluso ya lo veíamos con el antecedente, el caso de Tecpile y Hernández García y Reyes Alpizar versus México, en donde precisamente la Corte Interamericana determinó que el 19 constitucional viola derechos humanos y la Suprema Corte confirma que pues no hay posibilidades de desconocer la Constitución bajo el argumento convencional, porque evidentemente habría que reformar la Constitución para desconocer la prisión preventiva oficiosa, y tan es así que se sigue utilizando. No procede el amparo con efectos restitutorios, siguen aplicando esa prisión preventiva oficiosa que, aunque la Corte Interamericana dijo que violaba derechos humanos, pues la Corte consideró que al ser reforma constitucional no había manera de combatirla en el sistema jurídico mexicano interno. Entonces, bajo todos estos argumentos, todavía podríamos visualizar la subsistencia de la visión convencional, esa puerta abierta que tenemos en el artículo primero, porque la tenemos, esa puerta está abierta de par en par, el artículo primero no se ha tocado y es el fundamento de la visión convencional, pero entonces dependeríamos de una nueva reflexión, ya quizás no de esta Suprema Corte que tenemos, porque ya pasó por sus manos y confirmaron, menos. pero y la que viene se advierte más complejo, pero ¿qué nos quedaría, doctor? Porque una pregunta casi obligatoria que ya se manifestó en el Senado de la República recientemente: ¿qué tenemos
como mecanismo jurídico en caso de que mañana, y usted lo decía bien, se ponga una arbitrariedad en la Constitución. Si mañana una arbitrariedad en la Constitución apareciera que nos afecte a todas y todos, y toda vez que están proscritos los medios de control contra reformas a la Constitución y que esto ya lo avaló la Corte, ¿qué nos queda, doctor José Manuel de Alba de Alba? Bueno, de entrada es que no hay Estado de Derecho, estamos en el peor de los casos. O sea, si tú no eres católico, apostólico, romano, no vas a, y no crees en Dios, obvio que si yo te digo que el rey lo debes de respetar porque emana su legitimidad, porque Dios le dio la legitimidad del cargo, si tú crees en Dios, crees que tú crees que se le dio, que el rey tiene un poder legítimo. Lo que tenemos ahorita, que también, de alguna manera, estamos en la hipótesis de si crees en la ley o no crees en la Constitución y en el Estado de Derecho. Si tú me dices que no vas a cumplir una sentencia de amparo porque los jueces y los magistrados son intrascendentes, no estamos en algo que ya está fuera de mis manos, ya no te lo puedo contestar. Si estás con personas que no creen en el Estado de Derecho y que no van a cumplir con una norma o que no van a cumplir con una resolución de un juez, no tenemos nada que hacer. Ya caímos en la barbarie. O sea, se acabó el Estado de Derecho. ¿Qué me va a garantizar que a los nuevos jueces, estas personas, les quieran cumplir con sus sentencias? Si a uno que venía con legitimación de un proceso, no los quieren cumplir porque no creen en lo que somos, no creen en la democracia, no creen en el Estado de Derecho, ¿qué me va a hacer pensar que a los nuevos jueces les va a hacer caso? Entonces, en esencia es que estamos amolados, caímos ya, se acabó el Estado de Derecho cuando en este momento estamos desconociendo. Si tú no crees en la democracia, si tú no crees en el Estado de Derecho, no sirve. O sea, te puedo dictar las sentencias que quieras. Si tú no crees en eso, ya molo. Si tú no crees en Dios, pues efectivamente no vas a cumplir una sentencia de un rey. ¿Por qué? Porque tú no crees su legitimidad. Dices, ¿cómo va a ser Dios el que te dio este nombramiento? Dios no existe, Dios no te lo pudo haber dicho. ¿No? Yo creo que ahí estamos, ese es el gran problema. Hay otro tema, pero ahorita que también señalaste, lo que se manejó fueron acciones de inconstitucionalidad. No se alcanzó la competencia, no se alcanzó para declarar inconstitucional, no para la procedencia del juicio. Quizás dijeron lo que dijeron, no tiene caso entrar a la constitucionalidad, ya para qué nos metemos, para qué nos metemos al juicio, al procedimiento, si los votos no alcanzan para que se declare por el voto del ministro Pérez Dayán. Pero, ojo, para el juicio de amparo no se requiere la mayoría calificada, con mayoría simple. Con 6 votos se alcanza la inconstitucionalidad. En este caso sería caso por caso. ¿Sí? Pero también tiene que ver aquí que hasta podría decir este principio de relatividad de la sentencia, pues viola el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención, porque es improcedente un juicio, porque aunque sea inconstitucional, no puedo declarar una norma en general, pero si yo requiero que la norma se declare inconstitucional y no la puedo individualizar, pues yo digo, es improcedente tu juicio, aunque tengas la razón. No sé si me explico. O quizás vamos poniéndolo en un término general. Tenemos a la universidad que digan, es que viola la garantía de las personas con capacidades diferentes, porque no tienen accesos con elevadores, ¿no? Bueno, si yo puedo individualizar para la universidad y la condeno y dice, y ponen elevadores, ahí sí lo puedo garantizar, ¿no? Dirían, pero que nomás lo use la persona que no puede caminar. Bueno, vamos a ponerlo así. Pero si es un lago, vamos a ponerlo así.
un lago contaminado, ¿cómo puedo hacer para que y yo digo, ese lago están contaminando y no pueden, y deben de limpiarlo y tienen que hacer esto? Ok. ¿Cómo le hacen para que este juicio de amparo, que advierto que sí se está contaminando, nada más que sea para mí? Pues tiene que ser con efectos generales. El tema es que los derechos humanos nacen el juicio de amparo nace en el siglo antepasado, vamos a decirlo ya, ¿sí? En un juicio liberal, en que solamente se trataba de que el Estado no afectara. Ahora, a partir del siglo XX, XXI, no es también no que afecte, sino que cómo hace efectivos los derechos. No es lo mismo, ¿no? Solamente no hagas esto, hay una relatividad de la sentencia, pero cuando también tiene no solamente de proteger, sino de propagar y hacerlos efectivos, hay cuestiones del derecho a la salud en que ya es derecho más amplio, ¿no? Difuso. El derecho al medio ambiente es difuso, ya tiene obligaciones de hacer. Cuando no haces, vienen contra los actos negativos del legislativo cuando le dicen, tenías la obligación, a ver, alguien venga, tu periodista, y dices, no has cumplido con los preceptos que establecen que debes de repartir la propaganda, etcétera, 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 y no has creado la norma, la ley, para que se puedan pagar los insumos a los periodistas y que se reparta democráticamente esto. ¿Cómo puedo hacer para que la ley, las omisiones legislativas, nada más sean para una sola persona? O sea, el campo del derecho es mucho más amplio. Entonces, Y a ¿sí? propósito de esto, doctor, efectivamente, recordamos esta reciente reforma también que hubo a la ley de amparo y también recientemente incorporada en rango constitucional, donde se proscribe el efecto general en amparo contra normas generales, lo que usted dice, derechos difusos que no se pueden individualizar porque competen a varios y en vez de negarlos, pues los juzgadores estaban concediéndolos a una pluralidad más allá de quien haya tramitado, pero ahora está ya totalmente proscrito la procedencia del efecto erga omnes en amparos contra norma general. Entonces podríamos decir que esto todavía sería una opción o ya no habrá juzgadores que se atrevan a emitir suspensiones con efectos generales. Pues se la están complicando mucho, pero si tú ves el artículo primero constitucional, nos da la regla. ¿Lo reformaron el primero? Afortunadamente no. Pues no, o sea, afortunadamente no, pero hay que hacer uso de él, ¿no? Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. No me pueden venir también en la propia Constitución, en una parte, en la parte, no, esto es la parte dogmática, en la parte orgánica, no me pueden venir a decir en estas que no procede a hacer una interpretación letrística, que solamente debe hacerse una interpretación a la letra, ¿no? Espérame, si no quitaste el artículo primero constitucional, esta norma no me la puedes poner acá, porque primero, esta es como regla y esta es como principio, y ahora sí me la chuto, no tendría yo ningún problema. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Sigue estando ahí, ¿no? O sea, no me puedes poner esto en este caso, y si nos dice también de conformidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, ¿sí? Y además Es favoreciendo la protección más amplia de más los amplia, derechos humanos. o sea, si no me has quitado el artículo primero, tendría que hacer en el último descaso una ponderación, pero el artículo primero no lo desconociste, el artículo primero, y aquí están los principios. En la parte orgánica, la parte dogmática tiene los principios sobre los cuales todas las autoridades se van a regir. Y la parte orgánica, que es donde cómo se estructura el Estado, las funciones de cada quien, no me vas a poner en la parte orgánica cuestiones que contravengan a la parte dogmática, porque la dogmática, rige sobre la orgánica. O sea, yo no puedo presentar cuestiones de señalar que yo estoy en una república democrática, pero excluyo a los negros para que sean presidentes, ¿no? No.
si no me quitas el principio, si aquí no me has quitado la progresividad, no la quitaste, y estas son regresivos. No sé, esto en el último de los casos es problemático porque, pues como dices, están poniendo y nos ponen la cuestión del juez de la Suprema Corte que ya estableció que no se puede. No lo estableció. O sea, se dieron algunas cuestiones, se habló de eso, pero la Corte no se ha pronunciado en juicio de amparo que no sea procedente. Y ahora esto de que los efectos Sergamer, pues yo creo que no se trata de que vayamos en contra de la Constitución, sino que la Constitución incorporó esto. Esto está aquí, no es un tratado internacional. La progresividad, la no regresa, todo esto está aquí. O sea, estamos en un conflicto en que estamos desde el punto de vista muy positivista y que no queremos darle entrada a tratados internacionales, queremos verlo como que eran antes del 2011. No, México después del 2011, no hablamos de una constitución monolítica, sino de un bloque de constitucionalidad. No todos nuestros derechos humanos y no todos nuestros derechos están en la Constitución. Hay un bloque de constitucionalidad que se le llama. No es como antes decía, nada más mi Constitución es escrita y nada más lo que dice aquí. No, mi Constitución ya no la puedo, yo ya no puedo ver mi Constitución así con este librito nada más. También tengo que agregarle los tratados internacionales, porque los tratados internacionales constituyen el bloque. No lo puedo desligar, lo incorporé, es un sistema. Se cambió de forma de ver la Constitución, de forma de ver el Estado, y se trató de proteger el objetivo de protección del Estado mexicano y de todo es el individuo como persona. No que el individuo pueda someterse y que pueda sacrificar yo a 10,000 gentes en una guerra o en lo que se me ocurra en beneficio del Estado, ¿no? O sea, este nacionalismo que defiende es un nacionalismo rancio del imperialismo del siglo XIX, en que nos convencíamos que que se luchaban dos potencias y que cada una defendía diferentes derechos humanos, no, o diferentes derechos, no, eran dos potencias que buscaban mercado y a ver quién se quedaba con todo, y bajo el nacionalismo, pues nos envolvían en una bandera y ahora le vamos a luchar en el 200, aquí en México en la Segunda Guerra Mundial, ahí fue con el Escuadrón 201 a luchar por la libertad, no, pues luchó para vencer a Alemania, que era un imperio que quería pelearse y se peleó con otros imperios por mercados, ¿no? Pero, o sea, se han barrado eso y dijeron, no es la razón del Estado, no es esto del imperialismo, son los derechos humanos, precisamente contra Hitler, contra Mussolini, en que ponían por encima al Estado sobre el individuo y tenían toda la opción de poder disponer de la vida de los hombres. Se justificaba, ¿no? Lo Muy bien. justificaba el Tercer Reich. Sí, doctor, muy claro lo que nos ha comentado. Estamos ya llegando a la recta final de esta noche de debate, pero me gustaría desde luego escuchar una reflexión final de su parte y si pudiera acompañar esta reflexión con un cuestionamiento que en lo personal a mí me han formulado mucho en las aulas, me han formulado muchísimo en algunos sectores de la academia y pues me gustaría mucho escuchar su punto de vista, doctor José Manuel de Alba de Alba. Estamos mirando el principio del fin del neoconstitucionalismo mexicano que adoptamos desde el 2011 o todavía guardamos desde luego la posibilidad de recomenzar este paradigma y eventualmente poderle dar nuevo impulso a la visión convencional. Hay quienes ya se han pronunciado sobre la extinción del neoconstitucionalismo, de la imposición nuevamente del positivismo que imperaba por allá de la Segunda Guerra Mundial. En su opinión, doctor, ¿cómo advierte esto? Y, desde luego, su reflexión final. Pues creo que es un gran problema, no de México, creo que es del mundo. Están los autoritarismos, en un momento dado están implementándose. Ahorita nos estamos regresando a ese México de los años 50, de un solo partido, de una sola forma de ver,
Exactamente es eso. Todos los sindicatos cooptados, todos son parte de, así era el PRI. Digo, y esto es histórico, ¿no? Teníamos la CNP, la CMOP, la CTM y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Uno entraba a trabajar y no se daba uno cuenta y estaba uno afiliado al PRI. O sea, yo entré de maestro al Politécnico y estaba afiliado al PRI porque entraba yo al sindicato, a la sección sindical de la escuela, y inmediatamente estaba incorporado a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Entré a trabajar a la Suprema Corte como ni cuenta me di, y al entrar al sindicato, pues yo estaba perteneciendo al PRI y nos contaban a todos como si fuéramos del PRI. Nadie se daba cuenta, todos éramos del. Entonces, pues era un super partido y ese era lo que, es lo que está sucediendo. Se había roto eso, ya empezaron a, no sé, no supimos, sería muy triste pensar de que no supimos vivir en democracia, que tenemos que volver a un régimen autoritario, parece es al que se está volviendo. Eso sería lo que podía parecer triste. Precisamente parece que se rompen con estos principios. México se había aislado mundialmente, precisamente, no se había incorporado a los regímenes de derechos humanos en términos generales. Nuestro juicio de amparo, todavía hasta en la actualidad, tenía visos de ese nacionalismo anterior. Ve nada más las causales por las cuales se niega la suspensión, cuando sean de orden público y de interés social, y te daban un montón de reglas de cuándo es de orden público y interés social. Pues lo que pasa es que no puedes, ahora cuando ¿y cuál es ese tema? Pues que muchas de ellas son inconstitucionales, ¿no? Que no procede contra órdenes relacionadas con combate a epidemias. Espérame, te daba una autoridad incompetente, una orden de que se cerrara un lugar y tú ibas y decías, y dice, no, es que son problemas de salud, por esto. Ves son problemas de salud. Espérate, no estás viendo que aquí era un presidente, era un jefe de salud, no tiene competencia en su reglamento, no nada. No, eso no. Eso lo veo, esto no lo voy a ver ahorita, porque es de orden público, entonces si al que no, espérate, si la persona no tiene competencia, y ahí, pero que llegó, se mete otra figura, la apariencia del buen derecho. ¿La autoridad tiene competencia? No. Si no tiene competencia, ahora, ¿cómo puedo decir que es de orden público y de interés social? Una autoridad sin competencia ejecutando una orden que afecta esto. En fin, este tipo de cuestiones. Oye, nomás no quería yo señalar aquí un tema, es darle un homenaje al maestro Claude Roxin. Falleció, gran maestro de Derecho Penal. Gran pérdida para la comunidad académica, sin duda, doctor. El funcionalismo, iba a tener la suerte de que fuera mi maestro en un curso que tomé en Mazatlán, estaba programado por ahí, por alguna razón no llegó, y bueno, pues casi fue mi maestro, pero nos mandaron toda la bibliografía y nos pasaron películas, en estas grabaciones, todo esto, en ese entonces, cuando estaba entrando en vigor, iba a entrar en una reforma constitucional penal. ¿Qué hicieron cuando vino esa reforma? Se tardaron 8 años en implementarla. No se hacen las cosas al aventón, nomás como para señalarla. Nos ponen a estudiar para que pudiéramos entrar al nuevo sistema. Aquí se revino la reforma y se entró al sistema. Por eso están saliendo las cosas como están saliendo. Y viene una cosa, y me acordé de un tema ya del maestro Claude Roxin, para explicar un caso, el caso de los pelos de cabra, no sé si lo llegaste a conocer. Es un caso en que en una fábrica se mueren unas personas y se descubre que los pelos que con los pinceles que aunque arreglaban los asuntos eran de pelos de cabra. Y resulta que lo checan y que traían un virus, ¿no? Obviamente, y luego ven que no tenía permiso o que no cumplió que no había pasado por el estándar de una revisión, que no había pasado por esa revisión, y dice, como se murieron por esto, por los pelos de cabra, y estos no pasaron por la revisión por la aduana, por estos códigos sanitarios, el señor es culpable. Y aquí el tema fue que parece muy claro, ¿no? Pero resulta que
el abogado, y esto lo plantean, dice, espérate, vamos a ver si con el examen que hacían hubieran detectado el virus. El virus no era detectable. Tenemos una falta administrativa, ¿no? Pero esa falta administrativa y esa falta aún no fue la culpable, porque aún pasan que si le hubieran hecho el examen no lo hubieran detectado. Entonces, con todo y todo existe falta administrativa, pero este no es el autor del delito. Esto no era punible. Ahorita es un poquito el tema de la cuestión, si era electoral o no. No, si es electoral. Parece que sí es electoral, sí, pero no es para el caso concreto, porque aquí es dentro de un juicio es un juicio de amparo, y el juicio de amparo se debe de checar esto. No es materia electoral, porque no fue dentro de un proceso electoral, es donde tiene la competencia. O sea, no todo lo que parezca, ahorita, no todo lo que parezca electoral es electoral. Está dentro de un proceso de derechos humanos y es lo que estamos viendo aquí. No toda falta administrativa, en un momento dado, el incumplimiento debe de generar esto, sino ver si el incumplimiento efectivamente fue la causa de esto. No sé si me explico, ¿sí? Si aún haciéndole esto no era detectable, pues no tuve la culpa, ¿no? Entonces aquí estamos en un problema de que hay que saber sacar y verla, aquí diría, ya es como homenaje a Claude Roxin, hay que ver la función de la norma. La norma que establece y que le da competencia al Tribunal Electoral es en el ámbito estrictamente electoral, pero como viene de un proceso de derechos humanos, no se había planteado en el caso que viniera que tuviéramos una confrontación con un derecho humano. Aquí cuando es meramente electoral, es electoral y no se puede suspender, pero cuando tenemos derechos humanos, tiene que verse en función de la norma. Pero bueno, que sea un recordatorio para ese gran maestro alemán. Gracias. Hacemos votos, estimado doctor, por la memoria del gran maestro Roxin, desde luego, y coincidimos con usted. Y además, doctor José Manuel de Alba de Alba, agradecerle por la gentileza de estas conclusiones con las que estamos cerrando esta noche de debate, análisis a fondo. Como siempre, queremos reiterarle nuestro agradecimiento por su participación en este programa. Doctor José Manuel de Alba, magistrado en retiro del Poder Judicial Federal. Y de esta manera estaríamos cerrando esta noche de debate. Doctor, como siempre, un reconocimiento a esa trayectoria que lo caracteriza de muchos años de labor jurisdiccional y también sus aportes a la academia y desde luego a través de las obras que ha tenido la oportunidad de publicar. Y en tanto que nuestro auditorio siempre se complace con el favor, desde luego, de la asistencia de nuestras y nuestros invitados. De esta manera cerramos esta noche de debate. A todas y todos los cibernautas que nos complacen con el favor de su sintonía, muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos cada jueves en punto de las 19 horas a través de Acrópolis Multimedios. Estamos cumpliendo 13 años al aire de manera ininterrumpida y agradecemos muchísimo por la lealtad y la gentileza de todas y todos ustedes. Entre tanto, concluimos esta noche de debate, no sin antes recordarles que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una noche más de debate, análisis a fondo a través de Acrópolis Multimedios. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y les deseo a todas y todos que tengan un excelente resto de semana. Hasta pronto.